de charlas. Hola, hola, muy buenas tardes, soy su servidora y amiga Lick Pau y me complazco en invitarles el día de hoy a un episodio más de Charlas con Sehub. Y bueno, como bien lo saben, el tema de hoy es pensión por viudez ante el IMSS. Y bueno, tenemos de invitado especial al licenciado Gabriel Antonio Ávila Ramírez. Bienvenido, licenciado, y al igual tenemos a la licenciada. ¿Su nombre, por favor? Hola, buenas tardes. Yo soy la licenciada Gisela Hernández y bueno, voy a estar con ustedes el día de hoy en el programa. Colaboro aquí con la licenciada en Sehub y bueno, vamos a estar el día de hoy con ustedes. Bueno, licenciado, pues les doy la más cordial Gracias, bienvenida. Es un placer para mí el tenerlo el día de hoy aquí en Charlas con Sehub. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto. Y bueno, como bien sabemos, el tema es pensión por viudez. Y bueno, este tema, usted es un experto en este tema, obviamente. Díganos, ¿qué es la pensión por viudez? Bueno, de acuerdo al artículo 84 de la Ley del Seguro Social, la pensión por viudez es la que se otorga a la esposa del asegurado o a la concubina del asegurado o pensionado, del pensionado en sus ramos de cesantía por edad avanzada, por vejez o por una invalidez. Hay que tener claro que en caso de que no hubiese esposa o esposo, entraría la concubina siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, que sería tener un mínimo de convivencia de 5 años, si es que no hubiera hijos. Con hijos, no es necesario que se determine ese tiempo de forma inmediata y que estén libres de matrimonio. Habiendo 2 o más concubinas, ya no tendría derecho a ninguna de ellas. Ok, es muy importante recalcar este tema, esto que acaba de mencionar, ya que pues existe a veces mucha disyuntiva sobre el tema, ya que pues al existir a veces concubinas, como usted lo mencionaba, al existir varias, se pierde este derecho para todas. Bueno, en este caso se perdería todo el derecho o alguna de ellas por antigüedad tendría el derecho. No, bueno, el primer requisito para ser concubina o concubinario es que estén libres de matrimonio. Okay. Si existe un matrimonio en el cual no hay una disolución del vínculo matrimonial decretado por un juez de lo familiar, obviamente no tendría derecho el supuesto o la supuesta concubina o el concubinario. En el caso de que existieran 2 concubinas o 2 concubinarios o más, ninguno tendría derecho. Ya se tendría que hacer un juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que la Junta determine, por medio de un laudo, actualmente, posteriormente será a través de los tribunales laborales, determine quién tiene ese derecho. Ya una vez que se dicte ese laudo o la sentencia en algunos estados donde ya se llevan juicios laborales, es quien tendrá su derecho.
Ok, entonces esto varía dependiendo. Así es. Ok, es muy importante también recalcar que, bueno, como esposas tienen ese derecho. Antes del programa comentábamos que se han dado casos en el que pues, la esposa no sabe que ya no es la esposa, ¿no? En este caso suena un poco chistoso, pero es la verdad. Hay veces que se llegan a divorciar. Así es. En el momento que sucede el fallecimiento del asegurado o pensionado, al momento se solicita uno de los trámites, uno de los documentos es presentar el acta de defunción y el acta de matrimonio reciente, es decir, con fecha de expedición posterior a la fecha de defunción. ¿Por qué? Porque cuando van y tramitan el acta, pueden que haya una anotación marginal de una disolución del vínculo matrimonial, o puede que ya exista otro matrimonio posterior antes, ¿no? Entonces ahí se tendría que hacer otro tipo de juicios para determinar quién de las dos supuestas esposas tiene derecho. Ok, en este caso, perdón que le interrumpa, se podría dar, por ejemplo, cuando no se hace la inscripción de lo que es la disolución, la sentencia de divorcio, podría darse un caso así, ¿no? Así es, hay gente que tramita el divorcio, o en este caso personas que, sobre todo el esposo, no le hace conocimiento a la esposa y el trámite del divorcio lo hace ante el juez, pero no concluye con la anotación marginal, con el envío del oficio al registro civil. Entonces el acta de matrimonio siempre va a seguir saliendo como casados. Pero si ya tiene conocimiento previo, la nueva esposa puede solicitar ese documento, solicitar la devolución del expediente para tramitar el oficio y hacer la anotación marginal. El divorcio ya está, pero no está concluido al 100%, ¿no? Y bueno, a lo largo de su experiencia, ¿sí le ha llegado un asunto así? ¿Sí le ha llegado a pasar? Sí, hace poco una señora, su esposo falleció en enero, resulta que cuando va a hacer el trámite de pensión, aparecía ya otra persona. El acta de matrimonio seguía saliendo sin la marginal, pero resulta que el divorcio se había dado en el 95, si no mal recuerdo, pero la señora nunca tuvo conocimiento de esa disolución. Obviamente ahí se tendría que hacer una nulidad, algún otro tipo de recurso ante esas instancias, ¿no? Ok, sí es muy importante que nuestro público esté enterado de todo esto que pueda acontecer, porque muchas veces desconocen hasta cierto punto cuáles son los alcances legales de un documento oficial, como lo es un acta de matrimonio. Así igual pasa con las concubinas, ¿no? Muchas veces llegan a tener una relación con el asegurado o el pensionado, desconocen si era casado o no era casado, toda la vida mantienen su relación en una unión libre y efectivamente cuando llegan a fallecer, resulta que el señor, en este caso el asegurado o pensionado, nunca se había divorciado, tenía 20, 30 años de separados, pero nunca tramitó su divorcio. Está la creencia de mucha gente que dice que pues ya tengo 20 años de separados, pues ya estoy automáticamente divorciado. No. Mientras no se concluya o no se haga el trámite de divorcio ante el juez de lo familiar, pues el matrimonio sigue siendo válido, ¿no? Ok, sí es muy importante tener muy en claro esto. ¿Usted qué opina, licenciada Brenda, al respecto de este tema? Bueno, es muy importante recalcar que cuando se está en una relación de concubinato, sí tenemos que pues cerciorarnos que nuestra pareja ya no tiene un vínculo matrimonial, porque como dice el licenciado en estas cuestiones de pensiones, puede ser que nunca se haya divorciado y pues quien va a tener más derecho va a ser en muchos casos la esposa. Entonces como que muy importante que en el concubinato deben ser dos personas libres de un vínculo matrimonial. Y bueno, pues desde allá en casita, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, pues háganoslo saber a través de nuestros comentarios. Y bueno, pues los invitamos también a que acudan al centro CEJUV, ubicado en Puente de Fierro. Y bueno, vamos a seguir con este tema que es muy importante. Y bueno, ¿qué pasa cuando existe un matrimonio por igualdad de género? Actualmente la igualdad de género ya le da derecho
el esposo o la esposa a tener su pensión por viudez. Hace su trabajo, se presenta en la clínica con la documentación correspondiente y tendrá su derecho de su pensión como tal. Ya los derechos fundamentales que han venido cambiando últimamente ya te dan ese derecho a esas personas. Ok, eso es muy importante porque se tenía muy conocido el mito de que, bueno, a lo mejor como eres hombre, pues no te van a dar tu pensión por viudez, pero no, es un derecho que todos tenemos para ejercer y solicitar nuestra pensión por viudez. Y bueno, hablando de lo que es la equidad de género y a veces pues las preferencias y todo ahorita con lo que hay actualmente, de que ya hay matrimonios del mismo género, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué pasa con estos matrimonios cuando se llega a dar la viudez, la pérdida de esa pareja, de ese esposo? Tienen los mismos derechos, la ley lo establece, a excepción, por ejemplo, del concubinato, que sí tendrían que acreditar igualmente el concubinato ante el tribunal, pero aunado a esto tendrían que hacerlo, hacer su solicitud o su requerimiento a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que por medio del laudo se les otorgue la pensión por viudez al concubino o a la concubina, al concubinario o a la concubina, dependiendo. Okay. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque se han llegado a dar estos casos y tener conocimiento sobre dicho tema. Y bueno, pues, licenciada, ¿algo que quiera agregar? ¿Una pregunta para aquí el licenciado? En el caso del viudo, ¿les piden algún requisito mayor al hombre o son absolutamente los mismos que la mujer? No, anteriormente se pedía una dependencia económica y actualmente ya no es necesaria la dependencia económica, ya es directo el trámite igual que una mujer. Lleva la documentación necesaria ante a la unidad de medicina familiar que le corresponda y hará su trámite de pensión y en un lapso de aproximadamente un mes ya tendrá su pensión como tal, por viudez. Ya no es necesario que exista esa dependencia o que en su momento decía que tenía algún tipo de invalidez, ¿no? Sí, porque bueno, con la ley del 73 me parece que el instituto se las negaba y tenían que ellos tramitar un juicio ante esta negativa, pero me parece que ya existe una jurisprudencia, ¿no? Ya es un derecho fundamental igual para el hombre, por la igualdad de género. Okay. Y bueno, pues es un tema muy importante y muy enriquecedor, y más en esta situación con lo de la pandemia, porque sabemos que esta pandemia nos ha dejado muchas pérdidas y en el instituto pues también hay veces que pues tienen una fama bueno, ¿no? O sea, que no son tan empáticos en ese sentido. Yo creo que estos 2 últimos años nos ha enseñado a tener un poquito más de sensibilidad en el instituto como tal. Hay muchas familias que han sufrido la pérdida del papá o de la mamá o inclusive de alguno de las cabezas de la familia, pero también de los hijos, ¿no? En un lapso muy corto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que son trámites, el trámite de la pensión de viudez es muy sensible. Al momento de que pierda uno su esposo, su esposa, su pareja, pues yo creo que se le viene el mundo encima, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Un poco de sensibilidad. Que al momento de que vaya el viudo o la viuda a hacer su trámite a las oficinas del seguro, que sean empáticos y que exista esa parte de la sensibilidad, ¿no? Porque no es fácil. Digo, posiblemente dejará a una persona pasar un cierto tiempo para hacer el trámite en lo que asimila toda esta situación. Hay quienes no, hay quienes de forma inmediata van y lo hacen, ¿no? Pero lo que más, digo, reitero, es la sensibilidad del servidor público, ¿no? Que seamos claros, que se les informe cuáles son los documentos que se requieren para que no den 2, 3 vueltas y que la pensión salga lo más pronto posible, ¿no? Porque muchas veces dependían únicamente de la cabeza familiar, ¿no? En el caso de los esposos, pues que son los que trabajaban y la mujer se dedicaba al hogar, pues el único recurso era el gasto familiar que le daba el esposo, ¿no? En este caso, pues va a tener la pensión por parte de él, pero durante el tiempo del fallecimiento al trámite, pues sí va a ser un poquito largo y no va a obtener ese recurso, ¿no? Ok, y bueno, por ejemplo, hablaba de lo que es el trámite y del tiempo, el lapso que tarda. ¿Cuánto tiempo llega a tardar
Ok. este trámite? En el caso del viudo o la viuda, se va a presentar en la unidad de medicina familiar de la clínica que le corresponda de su domicilio. Okay. En un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, va a presentar la documentación que es requerida en el caso de esposo o esposa, el acta de matrimonio, acta de matrimonio, la copia certificada, acta de nacimiento, copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos. Si son mayores de 16 años, van a tener que presentar la constancia de estudios para que se les asigne su pago a los hijos como una pensión de orfandad. En este caso, bueno, perdón que lo interrumpa, es después de a partir de los 16 años, es cuando van a solicitar una constancia de estudios. Sí, la ley del Seguro Social establece que la mayoría de edad es a partir de los 16 años para los hijos. Ok, es muy importante tomar mucho en cuenta esta pequeña anotación o observación que nos da el licenciado, ya que, bueno, en la ley, pues, o en lo familiar tenemos determinada edad como mayoría de edad, los 18 años. Pero en este caso, en la ley del Seguro Social, se toma a partir de los 16, ¿vale? Así es. Obviamente va a tener que presentar su copia original y copia de la credencial de elector, ya sea el INE o el IFE, en el anterior sí todavía está vigente. Su comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, el estado de cuenta igual no mayor a 3 meses porque se le va a hacer el depósito, y el estado de cuenta de la Afore no mayor a 6 meses. Ok, y bueno, por ejemplo, nos hablaba de lo que todo es no mayor a 3 meses. Estos se tienen que ir actualizando o una vez que se integran y se entregan, se emiten los documentos para el trámite, ¿tienen que volver a actualizar o ya esos documentos actualizados hasta esa fecha del trámite? No, son documentos actualizados a la fecha del trámite. Ok, Si ya no tiene el estado de cuenta 5 meses, no va a ser válido. Tiene que ser de 3 meses. O el comprobante de domicilio, ¿no? Ok, comentaba una identificación por parte, pues obviamente, de la persona mayor de edad, pero en el caso de los menores, ¿se solicitaría nada más el No, acta en de el caso de la identificación es del viudo o la viuda, no de los hijos. Okay. Tiene que presentar también el CURP y obviamente el documento con el número de afiliación que le correspondía al asegurado o pensionado. Ok, en este caso, por ejemplo, si llega a haber alguno de los hijos que tenga alguna discapacidad, en este caso, ¿cómo sería la pensión? Bueno, la pensión por la discapacidad de un hijo tendría que ser ante el instituto, ante la medicina del trabajo, para que acredite la discapacidad del beneficiario o hijo, como tal. Él tendrá derechos, digo, si es una incapacidad permanente, pues tendrá derecho toda la vida, ¿no? Y a su pago de pensión. Okay, sería una pensión por orfandad. Es viudez y orfandad en su momento juntos, van ligados de la mano. Ok, estas dos se tramitan al mismo tiempo. Bueno, en el caso de la invalidez del niño, igual cuando cumple 16 años, o sea, el sistema automáticamente da el servicio hasta los 16 años. A partir de los 16 años, cuando es por estudiantes, hasta los 25. En el caso de una incapacidad de un menor o del hijo, cuando cumple los 16, tiene que hacer su trámite de pensión de invalidez. Ok. Ok, es muy importante todos estos temas. Nos hablaba también de lo que es la diferencia entre la ley del 73 y la ley del 97. ¿Cuál es la diferencia o cómo influye en esta cotización o para este trámite de pensión? Bueno, establece, para tener derecho del asegurado, debe de tener mínimo 150 semanas cotizadas. Okay. La ley del 73 es para aquellas personas que ejercieron o ingresaron a laborar antes del 97, antes del 1 de junio de 1997. A partir de esa fecha, del junio del 97, cuando entra la nueva ley del Seguro Social, ya se establece para lo que son los de las AFORES. Ok, o sea, esa es la diferencia. Así es. En que ya entran pues en vigencia lo que es la AFORE. Así es. Ok, y bueno, pues en este caso, ahí en casita, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta sobre estos temas, pues también te invitamos a que participes en esta charla que es muy importante. Y bueno, recuerda que el conocimiento es poder y CEJUV te quiere ver poderoso.
Recuerda que también puedes recibir atención jurídica, psicológica, criminológica, aquí en CEJUT Puente de Fierro. Y bueno, pues tenemos ahorita pues a un invitado muy especial que nos está hablando sobre toda la administración, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que es la pensión de viudez ante el IMSS. Y bueno, pues sí, como lo veíamos ahorita y hablábamos sobre lo que es el COVID-19, que ha venido a afectar mucho a la sociedad. En este aspecto, licenciado, también, ¿cómo se cataloga el COVID ahorita en el IMSS como un riesgo de trabajo, como una enfermedad normal para los trabajadores? En este caso, ¿sí se toma en cuenta como riesgo de trabajo y en qué momento? ¿O no se toma y en qué momento? Ok, para que sea un riesgo de trabajo determina también la profesión como tal, ¿no? Y el contacto con la gente que esté, con quien haya obtenido el contagio. Vamos a hablar de médicos, enfermeras o personal del sector salud. Si al tener el contacto directamente con el derechohabiente o el paciente que presenta el síntoma de COVID, puede tramitar su riesgo de trabajo. Obviamente lo tendría que calificar la medicina del trabajo, tendría que hacer la calificación que efectivamente el contagio fue a través del derechohabiente o el paciente. Puede haber otras áreas como tal, ¿no? A lo mejor un transporte público en el sentido de el metrobús. Obviamente el chofer va con sus medidas precavidas, pero puede llegar a subir una persona contagiada que puede llegar a contagiarlo como tal, y él tendrá derecho a hacer su trámite ante medicina del trabajo para que se lo califiquen como un riesgo de trabajo. Bueno, para que le hagan la calificación por una Esta enfermedad de trabajo. calificación que usted nos menciona, ¿la tienen que prever anteriormente o el familiar, una vez que ya está el obsiso o el finado, él tiene la obligación de hacerlo, o en automático se hace el dictamen por el motivo de la muerte? Bueno, el dictamen, si lo llega a contraer, quien lo llega a contraer como tal, vamos a hablar de un médico, ¿no? Posiblemente el médico está atendiendo al paciente, desconoce que tenía COVID o está directamente tratando al paciente COVID. Es muy alto el riesgo de contagio. Y a lo mejor él no le da tiempo, bueno, se contagia, puede llegar a caer en hospitalización, lo pueden entubar y puede llegar a fallecer. El trámite que tendría que hacer de riesgo de trabajo pues ya sería el familiar como tal, ¿no? Con los elementos necesarios para acreditar que efectivamente fue un contagio COVID por el trabajo. Ok, entonces en este caso pues tendría que ser el familiar, pero en otros casos los trabajadores podrían ir a tomar en cuenta o en automático. Bueno, con esto de la pandemia pues sabemos que todos estamos expuestos, ¿no?, a un contagio. Bueno, obviamente el trabajador puede solicitar su riesgo de trabajo, bueno, en caso de que no fallezca, ¿no? En ese sentido, se contagia de acuerdo a sus actividades que tenga y de acuerdo al tipo de contacto que tenga con un paciente COVID. Va a ir a medicina del trabajo, va a decir, pues yo estuve en contacto con el paciente, desempeña esas actividades que sí lo relacionan para que se dé el contagio, y medicina del trabajo le dará su calificación para que cobre su incapacidad al 100%. Ok, bueno, pues es muy importante saber lo del riesgo de trabajo en este caso, porque pues muchos desconocen este término. Y bueno, pues alguna pregunta más, licenciada, algo que nos quiera aportar en esta tarde. Existe algo que se llama modalidad 40. Entonces, mucha gente tiene como que la duda de qué pasa con esas pensiones cuando tienen este tipo de modalidad. Bueno, la modalidad 40 es aquella persona que dejó de cotizar ante un patrón, ante el régimen obligatorio, y él sigue haciendo sus aportaciones para que llegara a la edad de los 60 años, 60, 65 años, tenga derecho a su pensión como tal, por una cesantía o por una vejez. Para eso es la modalidad 40, para seguir cotizando. Perdón, igual las viudas o viudos tienen derecho a esta pensión. Si cumple con los requisitos, sí. Tendrían derecho, bueno, obviamente que cumpliera el asegurado, bueno, el asegurado en sus cuotas y demás, podría tener derecho a la pensión de viudas. Ok, es muy importante recalcar esto de la modalidad 40, porque también queremos saber o tenemos la duda de hasta qué momento es
bueno, es de gran beneficio solicitar, ¿no? O hacer valer la modalidad 40. Hay muchos asegurados que dejan de cotizar. Un ejemplo, podría tener 57, 58 años de edad y es muy difícil que consigan un trabajo por las condiciones en que estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Dejó de cotizar, pero tengo la posibilidad de seguir pagando al instituto, porque a los 60 años yo ya tendría mi derecho a una pensión por cesantía. Entonces me faltarían 2 años para que yo tenga derecho a esa pensión. Pues sigo haciendo mis aportaciones al Seguro Social y al cumplir los 60 obviamente va a aumentar mis semanas cotizadas y podría aumentar mi pago como pensionado por la cesantía o por la vejez. Se puede incrementar. Sí es un beneficio al momento de jubilarse, se podría decir, o de pensionarse. De pensionarse. Ok, no, pues es muy, muy importante. Y bueno, al respecto del tema de lo de la viudez, pues, ¿qué más nos puede compartir usted a lo largo de su trayectoria? Nos hablaba de lo que ahorita ha modificado, ¿no? Porque, pues bueno, como sabemos y se lo mencioné, pues ya el IMSS tiene una fama de que pues, realmente no son tan humanitarios. Actualmente en el instituto se están dando varios cursos de sensibilización hacia el derecho ambiente y entre los mismos compañeros. No ha sido una situación muy fácil. El mismo personal del instituto ha perdido familiares. Es una familia, la familia INS, ¿no? En donde, no sé, vamos a suponer que un trabajador tiene inclusive a sus papás laborando, a sus hermanos, a sus primos, y por esta situación de la pandemia muchos fallecieron. El año pasado yo creo que se incrementó mucho el fallecimiento del personal del sector salud, porque desconocía o se desconocía cómo venía la pandemia, ¿no? Actualmente pues ya se han ido adaptando, se han ido capacitando el personal para dar ese tipo de tratamientos. Ya no es el contagio como se dio en un principio. Esa parte ha sensibilizado también mucho al personal del instituto a cuando ya va el derechohabiente a hacer sus trámites como tal. Es lo que le comentaba en un principio, la sensibilidad y la empatía que se debe tener con el derechohabiente. Ya el recibir al derechohabiente, el decirle cuáles son los requisitos, cuáles son la documentación que debe de traer para que no dé 2 vueltas, para que su trámite salga lo más rápido. Años atrás una pensión tardaba 3, 4 meses en salir. Ahorita ya es un promedio de un mes, ya estarían cobrando su pensión. Ok, eso es muy importante, porque sí, anteriormente vueltas y vueltas y vueltas y ibas y hacías coraje, ¿no? De hecho, también ya existe la plataforma del Seguro Social como tal, ¿no? Está en la página del IMSS o está el IMSS Digital que ya se trae de la mano en el teléfono celular. Ahí es muy importante porque sabemos, yo como derechohabiente o asegurado, sé si tengo derecho o no, sé si mi patrón ya me tiene dado de alta, sé cuántas semanas tengo cotizadas, sé qué clínica me corresponde, puedo hacer un cambio de clínica a través de la plataforma IMSS Digital. Entonces sí, yo creo que se ha ido avanzando mucho. Es muy, muy importante esa evolución que han tenido como institución, porque al final de cuentas mucha gente desconocía, mucha gente trabaja y cuando se encuentran un problema van al seguro y no tienen como tal, ¿no? Les dicen, no, pues es que ya tu patrón te dio de baja desde hace tiempo, desde hace 2, 3 años dejaste de cotizar y como nunca usan el servicio o lo usaban por lo mismo de pues la fama que ya tenía, como dice usted, han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades. Así es, el trabajador de forma a mano ya puede saber si ya el patrón lo dio de alta o no. La ley establece que una vez que una persona entra a laborar a cualquier empresa, el patrón está obligado dentro de los 5 días hábiles a darlo de alta. Entonces, si yo entro hoy lunes a laborar, el día viernes yo ya puedo checar a través de mi plataforma IMSS Digital y me puedo percatar si el patrón efectivamente ya me dio de alta o no me ha dado de alta, ¿no? Ok, y bueno, desde casita, ayúdanos en tu participación. Ustedes ya sabían de esta plataforma, de esta aplicación en donde pueden enterarse de que si ya están dados de alta o algún movimiento que puedan tener. Y bueno, pues si tienen alguna duda o alguna pregunta en el público, pues háganosla saber, por favor.
Nos comentan que sí hay una pregunta, licenciado. Sí. Ana Ornelas pregunta, ¿a partir de qué fecha los viudos pueden solicitar pensión de viudez? ¿A partir de qué fecha? Bueno, desde que se enviuda la persona, ¿no? Una vez que si mi esposa o la esposa o mi concubina llega a fallecer, inmediatamente yo puedo hacer la solicitud de trámite de pensión por viudez, obviamente cumpliendo con los requisitos que establece y con la documentación que me solicita el instituto. En este caso, bueno, pues sabemos que cuando fallece una persona, pues a veces tarda la acta de defunción, pues un día, ¿no? Que son como 24 horas. No, tarda más o menos una semana, 2 semanas en que se pueda emitir. Se da el certificado, se hace el trámite, bueno, la mayoría de los trámites lo hacen las funerarias ante el registro civil y se espera una semana o 2 semanas para que ya se pueda obtener el documento como tal. La copia certificada. O sea, sé que la respuesta sería, a partir de que tú ya tengas tu acta de defunción, tú ya puedes asistir con los documentos que ya mencionó anteriormente el licenciado para hacer tu trámite ante la institución que te corresponde. ¿Cuál es la institución que te corresponde? Bueno, pues es la clínica a donde te tocaba la atención médica. Así es, la clínica más cercana a su domicilio o la clínica que le corresponda de acuerdo al domicilio del viudo o la viuda. Ok, sí, aquí hablando de domicilios me surge una duda, Lick. Por ejemplo, ese domicilio que estaba dado de alta en el IMSS, ¿es el que tenemos que acreditar como concubinato? No, a ver, yo para hacer mi trámite de pensión, vamos a suponer que fallece el asegurado o el pensionado y estaba dado de alta en la clínica 15, con un domicilio de Iztapalapa. Okay. Resulta que la pensionada, la viuda o el viudo, se va a vivir a Coyoacán y le llega a corresponder la clínica 19. Tendría que acreditar el domicilio de Coyoacán, no es necesario que sea en el domicilio donde estaba dado de alta el asegurado o pensionado. Ya es el domicilio donde llega a habitar el viudo o la viuda. Ah, ok, eso es muy importante porque hay veces que no hacen su cambio de clínica, ¿no? Sí, hay gente que está dada de alta en algún estado, por ejemplo, en la Ciudad de México, se van a radicar al estado de Hidalgo, al estado de México, y ahí es donde tendrían que hacer su trámite de pensión. Ok, es muy importante tomar en cuenta todos estos parámetros y puntos muy importantes, porque hay veces que uno saca conclusiones y pues no son reales, ¿no? Es por esto que se les pide el comprobante de domicilio reciente no mayor a 3 meses. Ah, ok. O sea, todo tiene una coherencia el procedimiento. Así es, correcto. Podría decirse que en todo pensaron, ¿no? Así es. Y bueno, pues como sabemos al IMSS no se le va una, ¿verdad? Así es. No se ponga rojo, licenciado. Aquí somos amigos. Bueno. Y bueno, si existe alguna otra pregunta de parte del público, pues adelante, háganosla saber. Y bueno, pues, ¿cuál sería esa pregunta? ¿Cómo ve, licenciado? ¿Cómo se siente aquí en la familia Sejuba? Sí, qué bueno, nos da mucho gusto tenerlo en colaboración aquí, porque pues sabemos que usted también representa un bufete de abogados, ¿no? Así es, correcto. ¿Cuál es su despacho? Es Ávila, Soluciones Legales Ávila y Asociados. Ahí tramitamos realmente lo que son el acreditamiento de la dependencia económica. Ok, son especialistas en el Así tema. es. Ok, y bueno, pues recuerden que Sejud siempre colabora con las demás personas que tengan un interés, un tema de relevancia y productivo para la sociedad. Y bueno, pues bienvenido a la familia Sejud. Muchas gracias, licenciado. Este es su centro cuando guste. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente pregunta del público. Sol Subar pregunta, ¿por qué se puede dar una negativa de pensión por viudez? ¿Por qué se puede dar? Es muy importante esa pregunta. Puede que no tenga las semanas cotizadas el asegurado al momento del fallecimiento, es decir, la ley establece 150 semanas, posiblemente tenga 100 semanas cotizadas y sería uno de los parámetros para no otorgar la pensión. A diferencia de que si es un riesgo de trabajo,
Vamos a decir en el sector de la construcción. Un trabajador tiene una semana trabajando, llega a fallecer por algún siniestro de la obra. Al ser considerado un riesgo de trabajo, la pensión no requiere que se establezcan esas 150 semanas de manera inmediata. ¿Por qué otra situación? Hablábamos de que estuviesen divorciados, o que existiera otra esposa, o que existiera dos o más concubinas o concubinarios. Ok, en ese momento pues se negaría. Será la negativa de pensión. El beneficiario, en este caso el viudo o la viuda, tendrá que recurrir a su recurso de inconformidad que establece la ley del Seguro Social. Una vez que reciba la negativa de pensión, si no está de acuerdo con lo que haya establecido el instituto, tendrá 15 días hábiles para meter su recurso de inconformidad ante el mismo instituto. Ellos analizarán y pueden revocar esa negativa de pensión y se puede otorgar. En dado caso de que que se confirme la negativa de pensión, entonces ya tendrán que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para recurrir esa negativa como tal. Ok, entonces la primera instancia sería emitir un recurso de inconformidad ante la misma institución. ¿Este recurso en dónde se va a emitir? En el mismo instituto, en el área jurídica. Ahí se ingresa ese recurso de inconformidad. Obviamente va a tener que referir cuáles son los elementos que no está de acuerdo, presentar sus pruebas como tales. A lo mejor el trabajador tiene 140 semanas cotizadas, pero por ahí algún error no se contabilizaron 20 semanas más, pero sí tiene cómo acreditar el beneficiario esas 20 semanas más. Ya serían 160 semanas, ¿no? En el caso de las concubinas o concubinarios, pues si hay más de dos, obviamente el instituto lo niega, pero ya tendrían que irse a otra instancia legal para poder acreditar quién efectivamente de esas dos personas o tres personas concubinas, se puede dar el caso, tiene ese derecho. Pero ya lo va a determinar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ok, y bueno, pues aquí en este caso, lo que nos mencionan dos o tres concubinas, ¿sí se ha dado el caso? Sí, desafortunadamente sí. Del 1 al 10, un porcentaje, ¿cuánto se ha dado? Yo creo que un 30-40%. O sea, hay personas que tienen amores de 7 puertos o 7 mares, como lo dice. Como dice, ¿no? Sí, puede que tenga una relación en Tamaulipas, o otra aquí en la Ciudad de México, o otra en el Estado de México, y puede tener hijos con las tres parejas, ¿no? Y por ejemplo, aquí, qué bueno que toca ese tema, ¿los hijos pierden ese derecho? No, el hijo. ¿O nada más la concubina? No, nada más la concubina. Si los hijos son menores de edad, se da la pensión por orfandad y se les dará a todos los que tengan derecho. Si son mayores de 16 años hasta los 25, siempre y cuando sigan estudiando los hijos, no pierden ningún derecho. No importa de 2 matrimonios o de 3 relaciones de concubinato. Ahí todos son parejos. Ahí es parejo. Ah, ok. Bueno, es muy importante, ¿no? Porque a veces la concubina pues va a decir, bueno, yo perdí el derecho, a lo mejor también mis hijos. Y no, los hijos tienen el mismo derecho. Las únicas que perderían el derecho serían las concubinas. Y bueno, pues también teníamos otra duda de que nos decían, ¿cuánto tiempo es para yo poder hacer este trámite de pensión? ¿Cuánto tiempo puedo yo esperar? ¿Prescribe? ¿No prescribe? No, la pensión por viudez no prescribe. No prescribe. No, a lo mejor tiene 5 años que falleció el asegurado pensionado y hasta este momento yo quiero hacer el trámite de pensión, solamente que le van a pagar un año retroactivo, no le van a pagar los 5 años. Si tenía el derecho a partir del fallecimiento, vamos a suponer, fallece el trabajador en agosto, yo empiezo a hacer, la viuda hace el trámite en marzo, le pagarán de agosto a marzo. Si lo hace en julio del siguiente año, le pagarán todo el año completo. Pero si se tarda 2-3 años en hacer el trámite, solamente un año retroactivo se le va a pagar la pensión. Sí, es muy importante, ¿no? Porque hay veces que hay abogados que les prometen cosas, ¿no? Como, ay, no, pues es que métela y te van a dar el retroactivo. Y dices, ay, no inventes, el retroactivo de 5 años, pues
No, nada más es un año año retroactivo. para que no se dejen engañar. Y bueno, pues también otra pregunta muy importante es, en este caso, cuando tú solicitas la pensión alimenticia y bueno, es cierto que pierden ese derecho las viudas al momento de adquirir o estar en otra relación, ¿o no? A ver, si una viuda tiene su pensión por viudez, y se junta con otra persona. sí, sí podría perder su derecho de pensión. Existe un finiquito que se le da en el instituto, si no mal recuerdo son 5 años, o puede contraer nuevas nupcias. El viudo o la viuda, el instituto automáticamente va a finiquitar su pensión por viudez. Digo, si no mal recuerdo son 60 meses, 5 años, les dará su pago y perderán todos los derechos como calidad de pensión de viudez, ¿no? Ok, esto es en caso de contraer nupcias y bueno, si nada más viven en concubinato también. Bueno, si se da cuenta el instituto de esa situación, sí. Okay. Sí, porque supongamos que hay una viuda que está recibiendo la pensión por parte de de su esposo, y vuelve a juntarse, ya no tendría ese derecho como tal. Pero si el instituto se da cuenta de esa situación, sí se la podría cancelar. ¿Y en este caso los hijos también pierden ese derecho o nada más se le quita el porcentaje de ella? No, los hijos nunca van a perder derecho. Nunca. Siempre y cuando sean menores de edad o de los 16 hasta los 25 años, que estén estudiando, su derecho siempre va a estar latente, ¿no? Pues es muy independiente la pensión por orfandad a la pensión por viudez. Ah, correcto. Es muy importante tomar en cuenta todo eso, ¿no? Porque qué tal si dice la viuda, bueno, pues soy joven, uno también tiene necesidades y pues se puede dar el caso, ¿no? Así es. Ok, entonces no es un mito, es verdad, pierden lo que es la pensión por viudez. Ok, y bueno, pues hay más preguntas en el público. Adelante, las escuchamos. Carlos García pregunta, ¿cuál es el porcentaje de pensión que se le da a una viuda? El 90% de lo que le corresponde al asegurado o pensionado. Hay pensiones, bueno, ya están establecidas. Al momento de que se haga el trámite, la pensiona va a recibir el 90% de lo que venía recibiendo el pensionado. En el caso de un trabajador que haya estado registrado, que haya estado vigente y fallece, el instituto pues sacará su salario promedio, se harán los porcentajes y de lo que le llegase a corresponder al asegurado, le tendría que tocar el 90%. Ok, bueno, en este caso del trabajador, pues variaría, ¿no? De acuerdo a las prestaciones, si tenía algún crédito o algo así. No, bueno, el instituto hace una fórmula de un salario promedio de los últimos 5 años que haya cotizado el asegurado. Se le da un 15% de ayuda asistencial o ayuda asignación familiar, y si rebasaron las semanas cotizadas que establece la ley, pues se les da un porcentaje de más. Obviamente que cuando ya fallece, en el momento del fallecimiento, ese porcentaje no le corresponde total a la viuda, le corresponde un 90% nada más. Ok, bueno, pues es muy importante esto de los porcentajes y tener conocimiento hasta qué momento pierdes ese derecho. Y bueno, vamos con la pregunta del público. Ana Ornelas nos menciona, ¿cuándo fue aprobado este derecho del esposo? Pues antes lo negaban, me refiero a la pensión de viudez para el esposo. Si no me recuerdo, a ver si en el 2016-2017 con los derechos fundamentales y que se hace ese cambio. Antes era que tenía que depender económicamente y acreditarlo, ¿no? Se tenía que acreditar esa dependencia económica o que tuviese un tipo de invalidez, en este caso el hombre, ¿no? Que no pudiese trabajar, posiblemente a lo mejor la esposa o la asegurada en su momento tenía 30, 40 años, fallece el esposo o el viudo, tendría unos 35 o 40 años, y al momento que él iba y solicitaba su pensión de viudez, no se les otorgaba, ¿no? Decían, no tienes derecho, no dependes económicamente de la asegurada, o no tienes una discapacidad para otorgarte esa pensión. La verdad sí no recuerdo muy bien el año, pero creo que fue el 2016-2017 cuando ya se les empieza a otorgar la pensión a los hombres. Sí, también es por lo de la igualdad de género. Exactamente, y todo por la igualdad esto. de género. Bueno, pues fueron evolucionando todo este tipo de temas de las pensiones. Y bueno, pues
Si usted es viudo y no ha demandado, no ha solicitado su pensión, pues adelante, ¿no? Es momento de hacerlo. Así es. Y bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta del público? Carlos García pregunta, ¿se puede perder la pensión por viudez y en qué momento? Bueno, la pensión por viudez se pierde, ya lo habíamos comentado. Si es que el viudo o la viuda contrae nuevas nupcias, el instituto le hará un finiquito de 60 meses y ahí es donde se cortaría su derecho de pensión de viudez. ¿Alguna otra pregunta del público? Munencla Nava dice, actualmente en las clínicas del IMSS a los concubinos o concubinas, si no llevan sentencia de concubinato, no les reciben los documentos para el trámite y por lo tanto ni siquiera inician un trámite para la pensión de viudez. Así es. Es uno de los requisitos que pide el instituto, que acrediten el concubinato como tal, porque como lo habíamos mencionado, puede que el asegurado haya estado casado, nunca se haya divorciado o existan una o dos concubinas, dos o más concubinas, perdón. Entonces, el trámite ante el juzgado de lo familiar no es muy complicado, ya es rápido, se hace ante un juez de lo familiar en la Ciudad de México oral, se hace la solicitud, se ingresa al tribunal, el juez da la fecha de audiencia y en la misma audiencia ya el juez decreta si existe o no el concubinato, el acreditamiento de concubinato. Se piden las copias certificadas y esas se entregan ante el instituto con la demás documentación para solicitar la pensión por viudez. Ok, y bueno, también una pregunta que ahorita me surgió. ¿Se puede dar el concubinato después de que ya se divorciaron? Bueno, porque hay parejas que se divorcian y después dicen, entonces, ¿sabes qué? Que sí te quiero, ¿no? Siempre ya no y otra vez pues nos amamos. Tendrían que hacer el mismo trámite. Sí, efectivamente hay muchas personas que están casadas, se divorcian, llegan a estar separados 2, 3 años y después vuelven a vivir juntos, pero ya no contrajeron matrimonio. Pero si establecen su concubinato no habría ningún problema. Okay. Si el juez lo decreta, lo acredita como tal, entonces sí podría tener su derecho a pensión de viudez. Ok, sí es muy importante tener en claro eso, para que no vayan a pensar de que, bueno, es que una vez ya nos casamos y otra vez vivimos juntos y ya no, tienen que hacer el mismo trámite. Y bueno, licenciada, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre el tema? Bueno, pues como ya dijeron, pues es un tema muy sensible, pero es como que muy importante recordarles a las personas que nos están viendo que tramiten su pensión por viudez, porque a lo mejor es complicado, sensible por la situación, pero al final de cuentas es un derecho que el trabajador o el pensionado ya se ganó. En el caso de los hombres muchas veces a lo mejor porque se les complica, porque no es tan fácil que se los den, pero hay que reiterar que es como que muy importante que sí lo soliciten, porque es un derecho que el trabajador se ganó. Entonces, pues no sé. Sí, porque hay veces que, bueno, pasa con lo mismo que las pensiones alimenticias, ¿no? Hay veces que los hombres no las solicitan por cuestiones de cultura, de tradiciones, de enseñanza, ¿no? Que dicen, ay, o todavía por tabú, ¿no? Sí, es importante en cuanto sucede esta situación de que una persona quede viuda, que, bueno, como comentaba, está la página del Seguro Social, está la aplicación digital, ahí se pueden ver los requisitos que se necesitan para poder hacer el trámite de la pensión, más bien la documentación. Y bueno, los requisitos de la documentación, dónde la puedo tramitar y sin necesidad de que vaya a la unidad de medicina familiar, o también puede ir a la unidad de medicina familiar a preguntar, a asesorarse. Ya el encargado del área de pensiones, de prestaciones económicas de cada clínica, les hará saber cuáles son esos requisitos. En el caso del que se tarda más, pues es el de concubinato, porque bueno, pues es un trámite que nunca se hace en vida. Claro. ¿No? Entonces lo dejan pasar, llega el fallecimiento de alguno de los dos y es un poco más engorroso el trámite, lo que comentaba, ¿no? La falta de sensibilidad. ¿Por qué? Pues pasa la situación que pierdo a mi esposa, a mi esposo, después tengo, bueno, a mi concubina, a mi concubinario, tengo que hacer trámites ante el juzgado de lo familiar
tengo que hacer trámites ante el Seguro Social y todo eso, pues hay que tener un poquito más de sensibilidad con ellos, ¿no? Ya sea como abogado o como servidor público. Ok. Sí, es muy importante ese tema de lo que es la sensibilidad y más en estas épocas, ya que pues bueno, como lo mencionábamos en charlas pasadas, pues hay veces nos hace falta la empatía, el convivir y el ser empáticos en el momento de la intervención con las demás personas. Y bueno, pues si ya no existe otra pregunta por parte del público, pues yo creo que damos por terminada esta charla y bueno, pues les recordamos que CEJUV está al alcance de tus manos. Y bueno, pues recuerda que tu servidora amiga te quiere ver poderoso, por eso te imparte y te comparte conocimiento en cada una de sus charlas. Y bueno, pues antes de proceder a dar el cierre, agradecerle a ambos por haber estado aquí conmigo y compartir este tema. Licenciado, espero no sea la última vez, nos acompañe Muchas gracias en por la otras invitación. ocasiones, ya que como esta pensión, pues existen diferentes tipos de pensiones. Y también nos interesaría saber cómo se tramita cada una de ellas y cuáles son los requisitos. ¿Vale? Sí, son temas de pensiones un poquito complejos, porque cada una tiene su particularidad como tal, ¿no? Pero sí, también es muy extenso el tema como tal. Ok, y bueno, pues agradeciéndole, licenciada Brenda, pues también agradecerle su participación el día de hoy. Y bueno, pues esto es todo. Y recuerda que tu servidora Lic Pau está a tus órdenes aquí en CEJUV Puente de Fierro, donde podrás encontrar atención psicológica, jurídica, criminológica y de otras áreas de las ciencias sociales. Nos vemos, que tengas un buen fin de semana y mucho éxito. De la solución. Buscamos erradicar la violencia a través de la prevención y de la educación, sembrando valores, ética, acercándote al desarrollo y al conocimiento, impulsándote a superar día a día la adversidad. Acércate a CEJUV. Cada uno de nuestros especialistas en Derecho, Psicología, Criminología, Pedagogía y Educación están preparados para ayudarte. Ven, unidos podemos transformar a México a través de la educación.